Continuamos revisando las mejores partidas que nos dejaron el día de ayer los torneos de titulados y en el de la mañana volvimos a tener uno de esos enfrentamientos que siempre nos gustan ver aquí en el canal. Se trata del duelo entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen contra el genio ruso Danil Dubov. Dos jugadores que cada vez que se enfrentan nos regalan partidas espectaculares y por supuesto esta no va a ser la excepción. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta obra maestra en donde, bueno, estos dos genios se vuelven a enfrentar. Con las piezas blancas, en esta partida del torneo de titulado de la mañana, el gran maestro Magnus Carlsen iniciaba con la jugada H4. Bueno, Magnus troleando incluso hasta a Danil Dubov. Pero es que el ruso no se queda atrás. Y es que Dubov responde con H5, básicamente devolviéndole el favor a Magnus Carlsen, ¿no? Aquí, por supuesto, la mejor jugada es D5, E5, C5, cualquiera que no sea un peón lateral. Pero bueno, Dubov decide jugar la misma dosis, H5, Magnus Carlsen juega E4, tomando inmediatamente el centro, aunque curiosamente aquí la mejor jugada según la máquina es D4, probablemente con la idea de jugar una especie de sistema más sólido y tratar de que el H4 no se vea tan débil. Pero bueno, tras la jugada de 4, Dubov juega C5, la jugada que dice la máquina, posiblemente pues Dubov ya había estudiado esta línea. Caballo F3 de Magnus Carlsen, caballo C6 de su rival, caballo C3, G6, D4, C por D4, caballo por D4 y alfil G7. Fíjense que la posición se está transponiendo como a una especie de dragón, ¿no? La idea es, bueno, si las blancas logran hacer F3, sacar el alfil y dama D2, estaríamos básicamente en un ataque inglés en donde las negras juegan H5 para detener rápidamente el avance de los peones blancos. Pero bueno, todavía no hemos llegado allí. Alfil E3 por parte de Magnus Carlsen, que posiblemente tiene esa idea, ¿no? Dama de 2. Caballo F6 de Danil Dubov y ahora dama de 2. Posiblemente esto ya sea una imprecisión por parte del noruego. Y es que como les decía aquí, F3 sencillamente lleva posiciones de ataque inglés. Obviamente las blancas no van a poder lanzar tan rápido G4, pero sí tienen la idea fácil de jugar dama de 2 y enroque largo para asegurar el rey y que no quede con ningún problema. En cambio, tras la jugada dama de 2, por supuesto, Danil Dubov evita la jugada F3 y juega caballo G4. La idea, quedarse con la pareja de alfiles de Magnus Carlsen. Aquí Carlsen juega caballo por C6, tocando la dama de su rival. B por C6, alfil D4, Carlsen ofrece cambio de alfiles, pero Dubov lo rechaza, además ganando un tiempo, con la jugada alfil H6 tocando la dama. Ya en esta posición las negras están un poquito mejor y es que tras dama D3 de Magnus Carlsen, Dubov jugó enroque, logra asegurar su rey y aunque el alfil de Magnus parece muy agresivo en la diagonal, pues no puede hacer mucho porque no hay más piezas. Magnus Carlsen decide jugar F3 y ahora Dubov juega C5, comienza el juego súper creativo del ruso. Esta jugada es muy interesante porque tiene muchísimo veneno. Aquí Magnus Carlsen decide jugar alfil por C5 y captura el peón. Por supuesto, si F por G4 viene C por D4 y el tema es que tras dama por D4, que parece que, bueno, las blancas ganan material, vendría torre B8 y comienzan los problemas para las blancas. Fíjense que si se juega algo como B3 para defender el peón, puede venir D6 o incluso alfil G7 en algún momento y el alfil negro va a ser demasiado fuerte. Por eso Magnus decide aceptar el reto, se come el peón que le regala Dubov y ahora el ruso juega dama C7, atacando el alfil y también teniendo temas sobre dama G3. Aquí, de hecho, la máquina recomendaba caballo E5, ¿no? Que es otra idea del sacrificio del peón en C5, desviar el alfil para tomar esta casilla. Tras dama E2 viene torre B8 y ya saben la idea, ¿no? Empezar a tratar de debilitar los peones del rival. Pero dama C7 igual, es muy interesante y sumamente compleja. Magnus Carlsen decide capturar el caballo en G4, que no es lo mejor. Aquí aparentemente alfil D4 es la mejor opción y tras dama G3 rey E2. Obviamente valorar esto es muy difícil porque el rey se ve bastante mal en la casilla E2. De hecho, pues impide que su alfil de casilla blanca se desarrolle. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo alfil F2, que parece interesante para evitar la entrada de la dama? Pues simplemente caballo por F2 y tras rey por dama C5 y rey E1 viene torre B8 y a cambio de un peón pues las negras tienen una poderosa pareja de alfiles
Están en una posición abierta, la torre en la columna, la dama muy activa. Así que de hecho esto es casi ventaja decisiva blanca porque hay jugadas en el aire como alfil a6 cuando se defiende esta casilla. Pero bueno, Magnus decide comerse el caballo, que como saben no era la mejor opción. Dubó juega dama por c5, caballo d5 del noruego, alfil b7 de Daniil Dubov, g por h5, alfil por d5, e por d5 y torre a b8. Aquí, bueno, parece que Dubov quiere seguir entregando peones, ¿no? No le importa abrir la posición de su rey porque sabe que el rey de Magnus tampoco está muy bien que digamos, ¿no? De hecho, no se puede enrocar largo porque fíjense el poder del alfil en h6. Magnus Carlsen decide jugar B3, no captura el peón de G6. Ya vamos a ver por qué más adelante. Bueno, aquí veámoslo de una vez. Si peón por peón, pues viene torre por B2. Y aunque las las blancas capturen en F7, pues esto en realidad ayuda a las negras porque viene torre por y ahora la jugada dama F2 también está en el aire. Por eso Carlsen decide jugar B3, evitando la amenaza de su peón en B2. E6 por parte de Daniil Dubov, jugada que no es la mejor. Y de hecho aquí es algo muy curioso, ¿no? Porque la mejor era E5. Fíjense que las blancas tienen la opción de capturar al paso, lo que no les beneficia porque se abriría otra columna, viene la torre y las blancas estarían muy mal. Pero el tema es que tras una jugada como alfil E2 vendría E4, intentando sacrificar más material para seguir abriendo líneas sobre el rey blanco. El problema de E6 es que Magnus jugó alfil E2 y fíjense que ahora la amenaza E4, pues E5, pues ya no es peligrosa porque no se amenaza a la dama. De hecho, Dubov decide jugar E por D5, que también tiene sentido para intentar abrir esta columna. Pero ahora rey F1, Magnus Carlsen se retira. De nuevo, H por G6 no sería una buena opción porque tras la apertura de líneas el rey queda sufriendo por culpa de la entrada de la dama. Pero bueno, tras la jugada rey F1, torre BE8 por parte de Daniil Dubov, torre H3 de Magnus Carlsen que comienza a activar sus piezas, ¿no? Fíjense que solo le falta la torre de A1. Torre E5 de Dubov, H por G6, F por G6 jaque y torre F3. Increíblemente, la máquina en este momento dice que la posición está igualada. A primera vista, las negras parecen estar mejor porque el rey está en el centro, el alfil, la dama, pero en realidad ya no se amenaza nada, ¿no? El rey en F1 está muy bien defendido y más ahora que la torre llegó a la casilla F3. Así que parece que a Dubov se le estaba acabando el ataque. Aquí, de hecho, Daniil Dubov juega torre EF5, que ya es un error y bastante grave. Lo correcto era rey G7, sencillamente defendiendo el peón de G6 y tras torre por F8, dama por F8 jaque. Y bueno, la partida seguiría igualada tras una jugada como alfil F3, ¿no? Alfiles de distinto color, piezas mayores. Pero bueno, en vez de eso, Dubov juega torre F5, que se ve buena igual, ¿no? Doblando las torres, atacando acá. El caso es que ahora Magnus juega G4, muy buena jugada del noruego, atacando la torre que debe retirarse y posiblemente dejar al peón de G6 un tanto débil. Aquí Dubov juega torre por F3, alfil por F3. Fíjense cómo ahora Magnus aprovecha las debilidades de su rival. Se amenaza el peón de D5 con la dama y el alfil y también el peón de G6 con la dama. Ya aquí Dubov comienza a tener problemas. El ruso juega alfil G7, torre D1. Por supuesto no se puede capturar el peón todavía porque vendría dama por dama y el alfil está clavado. Y si se captura en G6, pues el alfil está en el aire. Así que pues las blancas juegan torre de 1 para intentar ahora sí capturar el peón de D5, dama E7 por parte de Daniil Dubov y rey G2 de Magnus Carlsen. De nuevo una jugada muy exacta aquí por parte del noruego, ¿no? Aquí también era posible dama por D5. Tras torre F7, rey G2 y dama por H4 vendría dama E4 y las blancas deben ganar. Lo que pasa es que rey G2 tiende allí una pequeña celada. Dubov no cae en ella y juega D4. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si dama por H4, ¿no? Para intentar buscar contrajuego. Bueno, pues la blanca juega primero torre H1 atacando a la dama y cuando ésta se retire, alfil por D5 y ahora sí es verdad que las negras están totalmente perdidas, ¿no? Fíjense que el rey no puede ir a la columna H, habría que taparse de torre y bueno, tras torre F1 la partida se va a acabar muy pronto. Por eso Dubov juega D4, intentando defender su peón con el alfil. Magnus Carlsen juega torre F1, comienza a buscar allí temas con el rayo X. Dama D6 de Daniil Dubov, dama E4 por parte de Carlsen. Y ahora Dubov con 3 segundos colapsa en esta posición y juega torre F4. A primera vista una jugada bastante útil porque se amenaza la dama y se defiende el peón.
pero por supuesto la blanca ganan con una combinación muy muy simple. Así que detengan el video e intenten descubrirla por su cuenta. Bien, espero que lo hayan logrado. La combinación es muy sencilla. Las blancas jugaron dama por F4, aparentemente sacrificando la dama, pero obviamente tras dama por F4 viene alfil D5. Jaque a la descubierta, las blancas van a recuperar la dama y se van a quedar con una torre de más. Y por lo tanto, Daniil Dubov decidió abandonar porque por supuesto está totalmente perdido. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Como les comenté, cada vez que estos dos jugadores se enfrentan nos regalan partidas sumamente interesantes y esta, bueno, estuvo muy buena. Así que si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque les tengo preparada otra partida que es una verdadera joya táctica. Además de que seguimos pendientes de la Sinfield Cup, que bueno, ayer empezó con 5 tablas, así que vamos a ver si hoy alguno de esos jugadores saca ventaja. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.